Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del curso Procedimientos Constitucionales. Estamos dando inicio al módulo 4, Acciones de Defensa de los Derechos Humanos. Nos encontramos nuevamente con el doctor Ricardo Sotillo Antesana. Doctor, le damos la bienvenida a una nueva videoconferencia de un nuevo módulo. Por favor, ahora le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Buenas noches y a través suyo un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en esta noche, justamente ya en nuestra última sesión de videoconferencia, donde vamos a terminar de ver las últimas tres acciones muy importantes en este espacio que hemos intentado justamente de tratar de condensar en un tiempo muy corto la visión general, ¿no?, de estas acciones de defensa de los derechos humanos. Una de las competencias, como ustedes muy bien saben, de este curso y de los módulos que hemos desarrollado es que ustedes puedan tener un acercamiento muy importante, por un lado, a todas las acciones, cuáles son justamente sus causales de procedencia, los derechos que tutelan, y además también tener una visión de cómo se elaboran y también la jurisprudencia, que eso es lo que también explicaremos en el final de este módulo, ¿no? Entonces vamos a ir identificando en relación a las acciones en este módulo número 4, les decía, las tres acciones que nos restan por analizar, que son la acción de protección a la privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Entonces, en estos tres temas que vamos a analizar en esta noche, cabe señalar que habíamos señalado, que habíamos mencionado, quiero decir, en la anterior semana, que si bien las dos grandes acciones, no solamente del ámbito tutelar, sino del control de constitucionalidad como tal, son la acción de libertad y la acción de amparo constitucional, por la cantidad de acciones, por la cantidad de carga procesal que representan, aproximadamente, por dar un número, el 80% de las acciones constitucionales se condensan en las acciones de libertad y en las acciones de amparo. No es menos importante estas tres acciones que vamos a ver, especialmente la acción popular, que, como vamos a ir identificando, tiene una configuración procesal bastante interesante que permite justamente la interposición muy precisa para tutelar diferentes tipos de derechos, y vamos a hacer mención a algunos casos también que hemos tenido en esta situación de cuarentena, en esta situación de pandemia, donde muchas personas a lo largo de nuestro país han presentado las acciones populares, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que si bien las dos grandes acciones que se llevan el protagonismo siempre son la acción de libertad y la acción de amparo, estas tres acciones son bien importantes también para completar esa visión justamente de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que nos presenta la Constitución. En ese sentido, vamos a ir analizando algunos aspectos importantes a manera de esquematizar esta acción de protección a la privacidad inicialmente. Y hay un elemento importante que siempre yo lo menciono como una crítica siempre positiva, una crítica constructiva a nuestro ordenamiento jurídico, es que tanto la regulación de la Constitución y también la regulación y la redacción del Código Procesal Constitucional en relación a la acción de protección a la privacidad es muy confusa. Son demasiados verbos, son demasiadas palabras. Entonces, cuando uno realiza una revisión inicial de esta acción, de la regulación de esta acción de protección a la privacidad, queda un vacío justamente jurídico muy importante, porque nos tendemos necesariamente a confundir algunos elementos. Entonces, vamos a identificar como un antecedente muy importante que esta acción de protección a la privacidad no es una acción nueva, se remonta al habeas data, que fue introducido justamente por la reforma constitucional del año 2004, y el centro, cuando uno analiza la redacción, decíamos, de la Constitución y también del Código Procesal Constitucional, nos queda la duda de cuál es el derecho que va a tutelar justamente esta acción de protección a la privacidad, bajo el siguiente entendimiento: que no tenemos que dejar, que no nos tenemos que dejar confundir con el título de este tipo de acción. Es decir, la idea un poco errónea, y eso lo podemos también debatir con ustedes al final de este módulo, es que se cree que el derecho que se tutela a través de esta acción es el derecho a la privacidad, pero cuando uno va analizando las causales de procedencia, los artículos y principalmente la jurisprudencia, porque aquí es muy importante la jurisprudencia, vamos a analizar que no necesariamente la privacidad, la honra, la reputación o la propia imagen
es el objeto procesal, sino ahí vamos a establecer un elemento importante que aquí hemos colocado, y esto está desarrollado, no en la Constitución, no está desarrollado en el Código Procesal Constitucional, pero sí ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en relación a la jurisprudencia emanada en varias acciones de protección de privacidad, es el derecho a la autodeterminación informática, ¿no? Este elemento que hemos puesto. Entonces, para hablar de este derecho a la autodeterminación informática, tenemos que establecer muy bien una previsión que en derecho constitucional la conocemos y la llamamos como la cláusula abierta de los derechos humanos. Esta cláusula abierta, que en todas las constituciones está presente, en nuestra Constitución está presente en el artículo 13, parágrafo segundo, establece que el catálogo constitucional de los derechos fundamentales no se constituye como un listado cerrado de derechos, es decir, no es un listado limitativo, sino más bien es solamente enunciativo, porque la misma Constitución permite que se puedan introducir justamente más derechos, más aún en sistemas como es el nuestro, donde reconocemos el bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando hablamos justamente de los derechos que protege la acción de protección a la privacidad, estamos haciendo referencia a que la tutela de esta acción está dirigida a este derecho innominado, si queremos llamarlo dentro de la Constitución, que viene a configurarse como la autodeterminación informática. Este término o este derecho nuevo, si ustedes quieren también analizarlo de esa manera, está muy vinculado, por ejemplo, a un aspecto del derecho a la propiedad en derecho civil, es decir, para hacer un símil solamente. Es decir, que al igual que toda persona tiene un derecho subjetivo, por ejemplo, sobre un bien, sobre sus derechos, también el tema de los datos personales es un elemento central dentro de la dignidad humana. Es decir, ¿qué queremos establecer con esta idea? La idea que queremos establecer es que el centro de esta acción de protección a la privacidad son los datos personales. Y esta relación de los datos personales, el Tribunal Constitucional lo ha denominado, a la luz de la doctrina y también de la jurisprudencia comparada, como el derecho a la autodeterminación informática. Es decir, esta suerte de derecho de propiedad que todas las personas tenemos sobre nuestros datos personales. Entonces, cuando existe, y ahí vamos ingresando a las causales de procedencia, cuando existe un impedimento, una perturbación, una limitación, ya sea indebida o ilegal, a ese ejercicio de los datos personales con todo lo que ello representa, ya podemos hablar justamente de que hay un caso para poder interponer la acción de protección a la privacidad. Entonces, por eso les decía en un inicio de que no tenemos que dejarnos llevar por el término de la privacidad en el título de esta acción, sino lo que realmente tutela nuestro derecho, nuestra acción presente es este derecho a la autodeterminación informática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto o cuál es el contenido, mejor dicho, de este derecho a la autodeterminación informática? Van a ser 4 elementos importantes que se van a destacar como verbos en la redacción constitucional y también en el Código Procesal Constitucional. Entonces, la autodeterminación informática implica conocer, objetar, eliminar o rectificar los datos personales. Entonces, cuando existe como decíamos, un impedimento, una limitación, una restricción para conocer, objetar, eliminar o rectificar los datos personales, este impedimento se configura como una vulneración directa, dice el Tribunal Constitucional, a este derecho a la autodeterminación informática. Y ahí vean que, por eso decíamos en un inicio, que la redacción viene a ser un poquito complicada y poco clara, a decir verdad, porque no solamente está hablándonos de forma aislada de este derecho innominado de la autodeterminación informática, sino que estas causales de procedencia, que vienen a ser estos verbos, ¿no? De conocer, objetar, eliminar o rectificar,
tiene que tener un nexo de causalidad con los derechos a la intimidad, a la privacidad, a la propia imagen, a la honra y reputación. Dicho en otras palabras, a partir de este impedimento indebido o ilegal, en el caso en concreto tiene que haber una vulneración de alguno de estos derechos. Entonces vean que es una relación bien importante, como habíamos dicho, de nexo de causalidad, donde tenemos una causa y un efecto. La causa es este impedimento, esta perturbación, esta imposibilidad de acceder, rectificar, eliminar un dato personal, y ese elemento no puede estar aislado, sino obviamente esto tiene que tener una connotación con otros derechos. Entonces vean que si bien los derechos protegidos o el derecho protegido en esta acción de protección a la privacidad es este derecho de propiedad de nuestros datos personales, esa situación tiene que estar muy vinculada a los derechos a la intimidad, a la privacidad. Y eso es un elemento que, como lo veremos en los ejemplos, es un elemento que va a reforzar nuestras acciones o en todo caso, en el caso que ustedes sean los accionados, se puede atacar desde ese punto de vista. Es decir, esta relación entre el dato personal y los derechos a la intimidad, la privacidad. Entonces vean que la configuración procesal no es tan sencilla como lo tenemos en la acción de libertad o en la acción de amparo, pero esa falta de sencillez no quiere decir que sea muy complicado. Y esto quizás, como una hipótesis, obviamente esto lo podemos investigar más adelante, genera que, por ejemplo, nuestra legislación y en nuestro ordenamiento jurídico se presenten muy pocas acciones de protección a la privacidad, ¿no? Quizás no solamente por la novedad de esta acción, sino también porque la configuración procesal, vuelvo a repetir, de la Constitución y la regulación del Código Procesal Constitucional no llegan a ser lo suficientemente claras para que las personas, los accionantes y las accionantes puedan justamente establecer. Entonces, retomando un poco y sintetizando estas primeras ideas, podemos establecer que el derecho que tutela la acción de protección a la privacidad no es la privacidad, sino es este derecho a la autodeterminación informática. Y este derecho, vulnerado a partir de un impedimento indebido o ilegal, tiene que ser necesariamente la causa del efecto de la vulneración de los derechos a la intimidad, la privacidad, la propia imagen, la honra y la reputación, lo que podemos establecer como un nexo de causalidad, ¿no? La causa, la vulneración de un dato personal a través de la falta de conocimiento, la eliminación, etcétera, y eso implica que se afecte la intimidad, la privacidad de una persona, ¿no? Y entonces ahí se configura, vean, la causal de procedencia. Al igual que la acción de amparo constitucional, vamos a ver que la configuración procesal de esta acción es muy similar a la acción de amparo, eso queríamos establecer. Entonces, la autoridad que resuelve son las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia. La legitimación activa es también bastante amplia y vean ustedes que aquí como una característica muy importante, los legitimados activos, es decir, las personas que pueden constituirse como accionantes, también pueden ser justamente las herederas y los herederos. Tomando en cuenta lo siguiente, que como bien sabemos, desde el punto de vista del derecho sucesorio, existen derechos que subsisten después de la muerte, ¿no? Ustedes conocemos muy bien que la muerte no solamente representa la finalización, el fin de la personalidad jurídica, sino que nuestro sistema apertura la sucesión testamentaria. Entonces, estas herederas, estos herederos que van a suceder en la personalidad jurídica del decurius, son los titulares también de estos derechos y por eso nuestro Código Procesal Constitucional permite que los accionantes también puedan ser justamente estos herederos. Y obviamente, como son los continuadores de la personalidad jurídica, no se les va a requerir un poder en específico, porque obviamente existe esta ficción jurídica de que ellos serían los verdaderos titulares, ¿no? Entonces, por eso, en algunos casos vemos en el tema de las presentaciones de este tipo de acciones, que son los familiares, las personas, los herederos y las herederas quienes son los que interponen. ¿Quién es la legitimación pasiva? Que también obviamente ahí desde la lectura esta un poco confusa del código tenemos que desmenuzar. Podemos establecer que también existe una legitimación pasiva bastante amplia.
estableciendo que no es obviamente cualquier persona, sino es aquella persona que tenga, y eso obviamente tendremos que probarlo tanto en nuestro memorial de presentación como también en audiencia, de que esa persona está a su cargo, tiene el poder, tiene justamente una vinculación de dominio sobre un banco de datos. Entonces, vean esta relación, una segunda relación que podríamos identificar en esta acción entre los datos personales y que estos datos personales, que pueden ser nuestras fotografías, nuestro nombre y toda la información de carácter personal, se almacenan a lo largo de nuestra vida en diferentes tipos de bancos de datos. No solamente podemos hacer referencia al CDC, podemos hablar también, por ejemplo, de una central de riesgos, de la ASFI, podemos hablar justamente de la Dirección General de Migración, de la FELCC, de una universidad. Es decir, vean que los datos personales no están en el aire, sino que los datos personales de cada uno y de cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos de nuestra vida se van a ir almacenando, más o menos, en diferentes tipos de banco de datos. Entonces, cuando yo, como accionante, no puedo conocer, no puedo objetar, no puedo eliminar, no puedo rectificar un dato personal, y eso afecta mi intimidad, mi imagen, mi reputación, a quien tengo que accionar es aquella persona que tiene a su cargo los bancos de datos. Entonces ahí, obviamente, ustedes se darán cuenta que van a haber casos sencillos donde obviamente se puede identificar claramente quién es esa persona que tiene a su cargo un banco de datos, o al revés. También van a haber casos donde es muy complicado identificar cuál es esa persona natural o esa persona jurídica que está justamente a cargo de ese banco de datos, tomando en cuenta que por un efecto de la globalización, de las redes sociales, de la masificación del uso del Internet, también hay muchos bancos de datos de carácter internacional. Por ejemplo, todos y todas nosotros usamos redes sociales, donde esos bancos de datos no están necesariamente en Bolivia, están justamente fuera de nuestras fronteras. Entonces vean que si existe ahí una vulneración de un dato personal, no digo que no sea imposible, pero será un poco más complejo ver cómo podemos configurar procesalmente la presentación de esta acción de protección a la privacidad. Como habíamos visto, existen unas reglas específicas que podemos identificar y, como les decía, habíamos visto, existe una relación de causalidad muy importante entre este derecho que les pasaré la jurisprudencia que va a desarrollar con mucho más detalle, este nuevo derecho, vamos a llamarlo así, de autodeterminación informática, que tiene que estar muy vinculado con no solamente los datos personales, sino los derechos a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Esta relación o nexo de causalidad que hacíamos referencia hace minutos atrás. Un elemento importante que se ha previsto en la configuración procesal de esta acción muy importante es qué puede suceder con temas de materia de prensa, es decir, que en el ejercicio profesional de los periodistas, de las periodistas, obviamente por la naturaleza de sus funciones, pueden justamente hacer una comunicación, pueden dar a conocer una información que pueda afectar a la privacidad, la honra o la imagen de una persona, principalmente de personajes de carácter público, políticos, gente del espectáculo. Entonces, para evitar justamente que a través de la acción de protección a la privacidad se pueda restringir o se pueda vulnerar la libertad de prensa, este derecho a la libertad de prensa, el Código Procesal Constitucional ha establecido de una forma clara esta subregla de que la acción de protección a la privacidad no procede para levantar el secreto en materia de prensa. Vean ustedes, y eso lo podemos comentar también, que está justamente en el material que yo les mencionaba en el módulo número 2, que este paso del Estado de Derecho al Estado constitucional implica muchas cosas, decíamos, ¿no? Entre una de estas implicaciones está que actualmente las autoridades jurisdiccionales no solamente tienen que dedicarse a subsumir, es decir, no solamente aplican el método de la subsunción, el método clásico, sino que también a la luz de la teoría neoconstitucionalista, ahí podemos hablar de nuestro
gran profesor alemán Robert Alexy, tienen que también pasar a ponderar derechos. Es decir, la ponderación es una forma de resolver casos difíciles donde la autoridad jurisdiccional tiene ante sí un conflicto de derechos, dos derechos que tiene que ponderar, es decir, tiene que poner en una balanza. Entonces vean que cuando en el ejercicio profesional de las y los periodistas se hace una vulneración quizás a la intimidad, a la privacidad, vean que ahí tenemos un conflicto de derechos. Por un lado, el derecho a la libertad de prensa y por otro lado, un derecho individual como puede ser la honra, la reputación. Y vean que ahí ya desde la norma, desde el Código Procesal Constitucional, se hace una suerte de ponderación porque se está diciendo obviamente que va a haber una vulneración quizás de un derecho a la intimidad, a la privacidad, pero vean que pesa más en nuestro ordenamiento jurídico el tema de la libertad de prensa, que obviamente está también fundamentado y tiene su asidero doctrinal y también jurisprudencial. El procedimiento, como ya lo hemos ido viendo a la luz del artículo 29 del Código Procesal Constitucional, es similar a la acción de amparo constitucional. Y esta similitud que podemos identificar del amparo constitucional con esta acción de protección a la privacidad no solamente va a ser, decíamos, respecto a su procedimiento, sino también que los dos grandes principios, principalmente el principio de subsidiariedad, se tiene que agotar. Y esto lo podemos identificar de forma muy clara también en el Código Procesal Constitucional, cuando nos habla del reclamo previo, ¿no? Esta palabra que ustedes identifican, el previo, ¿no? El tema de que antes de interponer la acción de protección a la privacidad, este legitimado activo, el accionante, tiene que hacer de forma escrita, por supuesto, un reclamo hacia esta persona que está teniendo a su cargo este banco de datos. ¿Para qué? Para que pueda dar a conocer, le permita objetar, elimine o rectifique un dato personal, ¿no? Entonces, ante esa negativa de esta persona que tiene a su cargo un banco de datos, ahí se nos abre la vía para interponer la acción de protección a la privacidad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque obviamente, como se tramita a la luz de la acción de amparo constitucional, en la fase de admisión se puede declarar improcedencia de la acción de protección a la privacidad cuando el accionante no pueda demostrar o no haya hecho uso del principio de subsidiariedad, que también un elemento importante para que tengan ustedes en cuenta, tiene que ser de forma escrita, tiene que estar documentado ese reclamo, ¿no? Entonces, como decíamos, a la luz del artículo 29, todo esto va a terminar no solamente con una audiencia, sino en una resolución emanada por nuestro Tribunal de Garantías que va a conceder o a denegar la tutela, estableciendo, y ahí volvemos al objeto de esta acción de protección a la privacidad, porque habíamos dicho que la resolución no concede o deniega de forma abstracta, ¿no? Sino que también tiene que entrar en el fondo. Entonces, puede conceder o denegar la tutela, estableciendo que se dé a conocer, que se objete, que se elimine o se rectifique un dato personal. Entonces, vean que aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de redactar el petitorio de una acción de protección a la privacidad, porque obviamente tenemos que determinar de forma clara estos elementos que nosotros estamos buscando, ¿no? Es decir, tenemos aquí 4 verbos, 4 acciones que podemos solicitar y que obviamente ya lo habíamos dicho en la anterior sesión, que los tribunales y los jueces de garantías van a conceder o van a denegar lo que ha solicitado el accionante, ¿no? En muy pocos casos va a dar más tutela de la solicitada, es decir, lo que conocemos en derecho procesal como esta acción ultra petita, ¿no? Entonces, obviamente, no va a suceder en estos casos. Y además, cuando también se puede identificar la procedencia de responsabilidad civil o penal, también se va a establecer en esta resolución emanada por el Tribunal de Garantías. Entonces, vean que la acción de protección a la privacidad es una acción muy interesante, muy poco utilizada por diferentes razones que podemos debatirlas más adelante, pero yo considero que aquí el centro de todo esto, más allá de la privacidad, como dice en el título, es el tema de los datos personales. Entonces, cuando una persona, y ustedes que obviamente están ejerciendo, se dedican al asesoramiento y también a la litigación, vean que hay un caso donde en realidad el centro de todo esto es un dato personal, yo invito, por supuesto, a que
puedan interponer las acciones de protección a la privacidad, porque como les decía, hay muy pocas, ¿no? Es muy, muy raro a veces que se presenten. Entonces, en esa poca frecuencia de la presentación también existe poca jurisprudencia. Entonces yo creo que es como un corolario de este curso, podemos identificar la necesidad que tiene nuestro procedimiento constitucional de que se interpongan más acciones de protección de privacidad. Muy bien. Continuando con en este caso, nuestra cuarta acción, la segunda acción que vamos a ver en esta noche, vamos a identificar la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, al igual que la acción popular, que veremos minutos más adelante, responden a una lógica del artículo 109 de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución, cuando uno analiza la teoría de los derechos fundamentales en la Constitución boliviana, es un artículo central, porque identifica no solamente esta aplicabilidad o este ejercicio directo de los derechos fundamentales, sino que establece un mandato, que obviamente va a ser recogido más adelante por la propia Constitución, de que todos los derechos tienen que tener iguales garantías para su ejercicio. Es decir, no solamente la acción de libertad o la acción de amparo van a tener esa capacidad, valga el término, para abarcar la tutela de todos los derechos. Entonces, por eso nuestro sistema, el constituyente, ha elegido de aumentar dos acciones adicionales, que es la acción de cumplimiento y la acción popular, para poder generar y darle a las ciudadanas y a los ciudadanos un abanico bastante interesante de acciones. Y esto responde obviamente a un modelo. Existen diferentes modelos. Hay modelos que, por ejemplo, tienen una sola acción para todos los derechos, o en nuestro caso que existen diferentes acciones para diferentes derechos. Entonces, la pregunta en esta acción de cumplimiento, y ustedes bien saben que cuando tenemos una duda respecto al contenido de la Constitución, tenemos que acudir no solamente las juezas y los jueces, sino cualquier abogado, y cualquier abogado puede acudir a la fuente de la Constitución, que en este caso, conforme lo que dice el parágrafo segundo del artículo 196, son las actas y las resoluciones de la Asamblea Constituyente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se estaba discutiendo en la Asamblea Constituyente esta situación de la acción de cumplimiento, ustedes saben que había no solamente el insumo, era el tema de las discusiones en las diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente, sino que también habían diferentes medios de participación, ¿no? Había una página web, había buzones en diferentes ciudades donde uno podía ahí colocar sus sugerencias, entre otros. Y una de las causales, valga el término, de las razones por la cual se crea esta acción de cumplimiento, era un poco la crítica de la ciudadanía respecto al ejercicio de la función pública, es decir, de la eficiencia, del cumplimiento de plazos, del famoso vuélvase mañana. Es decir, había una crítica muy fuerte contra la administración pública de este incumplimiento de plazos. Vamos a tratar de resumirlo. Entonces, ante esta situación, el constituyente identificó la necesidad de tener una acción que vaya a atacar directamente esta situación de retraso de los plazos, de incumplimiento de plazos en la administración pública. Por eso podemos identificar que cuando, por ejemplo, podemos consultar qué derecho tutela la acción de cumplimiento, es decir, preguntarnos y reflexionar sobre cuál es el derecho en específico, como en la acción de libertad es la libertad y la vida, por ejemplo, o en la acción de amparo, etcétera. No podríamos establecer a ciencia cierta, y eso es una posición personal también, de establecer un derecho específico de la acción de cumplimiento, es decir, un derecho específico que tutele la acción de cumplimiento, sino que más bien, y ahí vean este cambio, por eso muy importante de hablar de un Estado constitucional, donde dentro de este Estado constitucional decíamos, los principios y valores ya no son la quinta rueda del carro, sino que son un elemento importante dentro de la configuración del derecho. Entonces, podríamos establecer también, como lo ha establecido de una forma muy clara la jurisprudencia constitucional, que la acción de cumplimiento lo que tiene, y justamente viene a materializar lo que colocamos aquí,
no es tanto un derecho, sino es un principio. Y es este principio del amaquella, del no seas flojo, presente en el parágrafo primero del artículo 8 de la Constitución. Con ello no estamos estableciendo que la acción de cumplimiento no tutela ningún derecho, por supuesto que tutela algunos derechos, como lo vamos a ver ahora, pero el centro, vean, el objeto procesal, la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento es el amaquella. Entonces vean qué interesante es ver que una acción constitucional, una acción tutelar, ha sido diseñada para materializar un principio, ¿no? Entonces vean que ahí los grandes críticos del neoconstitucionalismo que señalan que los principios y los valores son meros postulados casi poéticos, podrían equivocarse porque obviamente estos principios y valores en un Estado constitucional se materializan, no solamente estando presentes en la Constitución, sino que también tienen ciertas acciones, en este caso una acción tutelar, para ser justamente materializado en el día a día de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, habiendo hecho esta precisión, que me parece muy importante para poder comprender de dónde viene, de dónde nace y a qué está dirigida la acción de cumplimiento, podemos identificar dentro de estas causales de improcedencia que el centro es justamente una omisión o, como también lo ha establecido el código, un incumplimiento, ya sea de la Constitución o ya sea de la ley. Entonces, vean que aquí tenemos que cumplir con dos elementos muy importantes en la acción de cumplimiento. Por un lado, que exista una omisión, pero que esa omisión esté prevista de forma clara en un mandato, ya sea constitucional o ya sea legal. Dicho en otras palabras, tiene que establecer, tenemos que encontrar un mandato legal o constitucional que se esté omitiendo. Y aquí un elemento característico dentro de estos grandes rasgos de la acción de cumplimiento es que la omisión se genera a partir de, como estamos estableciendo aquí en la legitimación pasiva, de las servidoras y los servidores públicos. Dicho en otras palabras, los accionados en este tipo de acción solamente pueden ser servidoras y servidores públicos. Entonces, alguien se preguntará, ¿y qué pasa cuando esa omisión que vulnera un derecho no es cometida por un servidor público? No olvidemos las causales de procedencia de la acción de amparo. Entonces, vean, para resumir esta idea, que cuando tenemos una omisión que va a vulnerar un derecho en específico, tenemos que identificar quién es el accionado. Si el accionado es un servidor público, es decir, quien está incumpliendo un mandato constitucional o legal, procederá la interposición de una acción de cumplimiento. En cambio, si esa omisión es cometida por una persona natural o jurídica que no está relacionada al servicio público, procederá la acción de amparo constitucional, porque no olvidemos que, como veíamos en el anterior módulo, una de las causales de improcedencia de la acción de amparo es que yo pueda presentar una acción de cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese momento de la admisión, el Tribunal de Garantías me dirá, señor, usted no es necesario que presente esta acción de amparo, lo que puede hacer es presentar una acción de cumplimiento. Entonces, esos elementos son muy importantes. Primero, que existe una omisión. Esa omisión tiene que ser fruto, decíamos, de una inobservancia, de un incumplimiento, de un mandato. Ese mandato puede estar previsto en la Constitución, porque la Constitución establece mandatos, la Constitución es normativa en nuestro sistema, o también dentro de una ley. Y para cerrar esta idea de la configuración procesal de la acción de cumplimiento, esta omisión tiene que ser cometida por una servidora o un servidor público. Entonces, vean que luego el resto de la configuración procesal, al igual que habíamos visto justamente en el tema de la acción de protección a la privacidad, es exactamente igual que la acción de amparo constitucional. Entonces, ¿quiénes pueden ser los accionantes? El accionante, por supuesto, como era el reclamo de las personas, de la ciudadanía, puede ser cualquier persona, sea natural o jurídica, y también, al igual que pasa en el amparo, lo puede presentar un tercero, pero con poder suficiente, ¿no? Y eso ya habíamos hecho mención que cuando hablamos del poder suficiente tiene que haber una mención
específica en alguna parte del poder de ya sea esta acción de cumplimiento o de acciones constitucionales, porque obviamente también ha sucedido algunas situaciones, y les habrá pasado quizás a ustedes en el ejercicio profesional, que obviamente hay algunos jueces, algunos tribunales de garantía que a veces observan, ¿no?, el poder cuando no es suficiente porque no se establece, por ejemplo, este tema de la representación, de la participación en audiencias de acciones constitucionales. Entonces no está de más que siempre al momento de presentar, si uno no es el accionante directo, lo va a hacer un tercero, establecer que ese poder sea suficiente, ¿no? Entonces, vean acá que la finalidad, que lo habíamos establecido también como un derecho protegido, es garantizar la ejecución de la norma omitida. Es decir, la finalidad de esta acción de cumplimiento es que el servidor público cumpla con el mandato previsto, ya sea en la Constitución o ya sea en la ley. Y a través de ese cumplimiento que va a realizar el servidor público, vean que no solamente vamos a materializar este principio muy importante, este principio ético-moral de la Maquella, presente en el artículo 8, sino que también hay otros principios que van a materializarse, presentes también en el texto constitucional, en el artículo 232, cuando estamos regulando el tema de la función pública, que pueden ser identificados como el principio de compromiso, el principio de competencia, el principio de eficiencia, el principio de calidad, de responsabilidad y de resultados. Entonces vean que si bien esta acción es una acción eminentemente tutelar, tiene una vinculación muy importante, muy estrecha e indisoluble con la materialización de principios constitucionales, tanto principios generales como el amaquella del artículo 8, pero principios específicos, por ejemplo, del artículo 232, ¿no? Entonces vean que ahí esta acción de cumplimiento es una nueva acción creada por la Constitución vigente, por la Constitución del año 2009, que si bien no va a tutelar un derecho en específico, lo que va a materializar son principios vinculados a la eficiencia y al compromiso de la función pública, ¿no? Quienes somos y hemos sido servidores y servidoras públicas, sabemos que tenemos una responsabilidad de cumplir con todos aquellos mandatos constitucionales y legales que se nos han encomendado. Entonces, en aquella situación por la cual un servidor público o una servidora pública no está cumpliendo con estos mandatos, vean que la Constitución nos está preveyendo un mecanismo jurisdiccional por el cual se establezca. Ahora bien, como el procedimiento, habíamos dicho, es similar a la acción de amparo constitucional, es muy importante también tener en cuenta el principio de subsidiariedad. Es decir, que al momento de interponer nuestra acción de cumplimiento, como lo habíamos visto en el ejemplo de la acción de amparo constitucional la anterior semana, tenemos que guardar en alguna parte, principalmente, yo considero después de la relación de los hechos, un apartado, un subtítulo, donde le expliquemos a ese tribunal de garantías cómo he agotado la subsidiariedad. Y ustedes se preguntarán cómo se agota la subsidiariedad en la acción de cumplimiento. Igual mediante una reclamación escrita, es decir, donde la persona que se considere afectada por ese incumplimiento de la Constitución o de la ley, de una forma, vuelvo a repetir, escrita, le solicita a ese servidor público que cumpla con el mandato constitucional o el mandato legal, y obviamente lo óptimo sería que en esa nota se identifique, ¿no?, cuál es el mandato, dónde se encuentra ese mandato que está siendo omitido, y a modo de finalizar este reclamo previo, es muy importante también establecer, no como una suerte de amenaza, sino como recordatorio a ese servidor y a esa servidora pública que tenemos esta acción vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, recordarle a esta autoridad, a este servidor, a esta servidora pública, que en el caso de que no se materialice, no se cumpla con ese mandato constitucional o legal, ustedes, yo, cualquier ciudadano y ciudadana tenemos la posibilidad de presentar una acción de cumplimiento. Entonces vean que ante la renuencia, ante otra vez esa falta de respuesta que nos pueda dar, que no nos dé en todo caso la administración pública,
procede el tema de la acción de cumplimiento. Ahora bien, como ustedes están viendo en el Código Procesal Constitucional, también tenemos elementos donde no procede, ¿no? Donde existe existen causales de improcedencia de la acción de cumplimiento, donde yo quiero, por ejemplo, algunos temas que se han ido tratando en esta coyuntura política tan interesante siempre en nuestro país, que, por ejemplo, se quiso presentar acciones de cumplimiento para obligar ya sea a la Asamblea Legislativa Plurinacional o una Asamblea Legislativa Departamental o a un Consejo Municipal la aprobación de una norma. Ustedes muy bien saben que a la luz del artículo 11 de la Constitución, nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno democrático, pero es un sistema de gobierno intercultural, es decir, una democracia intercultural donde tenemos diferentes sistemas de democracia, ¿no? La democracia comunitaria, la democracia representativa, la democracia clásica, ¿no? Y también la democracia directa o participativa. Y dentro de esa democracia directa o participativa está un mecanismo muy interesante que es la iniciativa legislativa ciudadana, donde a partir de este instituto cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar proyectos de ley, ya sea a nivel nacional o en un nivel subnacional. Entonces vean que ahí esta acción de cumplimiento no procede como para presionar la actividad legislativa, y esto creo que es un elemento importante que está en el código, porque a veces también se desnaturalizan las acciones, ¿no? Como también lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya habíamos mencionado, igual el procedimiento que vamos a ver es el mismo que ya nos preveía el artículo 29, donde en la resolución se puede conceder o denegar la tutela, definiendo justamente cuáles son los alcances del cumplimiento y el plazo principalmente, ¿no? Es decir, en la resolución que vaya a concedernos la tutela, el Tribunal de Garantías tiene que establecer primero cómo se va a cumplir con ese mandato constitucional o ese mandato legal, que obviamente estará vinculado a lo que ustedes van a colocar en su petitorio, pero también es muy importante que el Tribunal de Garantías establezca el tiempo, es decir, el plazo en el cual ese servidor público, esa servidora pública tiene que cumplir con ese mandato legal. ¿Qué sucede? Y eso también nos ha sucedido algunas veces ya en la experiencia profesional, que los tribunales de garantía omiten o se olvidan o no lo mencionan. Entonces ahí vía oral, luego de que ha leído la resolución, ustedes tienen que tomar la palabra y conforme el recurso de enmienda, complementación y aclaración, tienen que solicitar, lo ideal es en audiencia, si no lo pueden hacer de forma escrita, mediante otro memorial, es que se establezca cuál es el plazo, porque obviamente ahí cerramos el cumplimiento de ese deber que ha sido omitido por parte del servidor o la servidora pública. Porque dicho en otras palabras, de nada nos serviría presentar una acción de cumplimiento que se nos otorgue la tutela si no va a haber un plazo, ¿no? Es como llegar a nada. Entonces es muy importante que estemos muy atentos y muy atentas al momento de dictar la resolución. Cuando no advirtamos el tema de un plazo, hay que hacer uso de la palabra, ¿no? Y si se nos va, tampoco hay ningún problema, porque al día siguiente podemos presentar un memorial a la luz del recurso que habíamos visto en el anterior módulo, ¿no? De aclaración, enmienda y complementación, vuelvo a repetir. Asimismo, también esta resolución puede determinar indicios de responsabilidad civil, penal, y también en algunos casos también pueden ser materia para iniciar, por ejemplo, procesos administrativos, un proceso sumario, entre otros, ¿no? Porque como aquí el legitimado pasivo es un servidor público, entonces también puede haber una responsabilidad de carácter administrativo, así se ha establecido también en la jurisprudencia constitucional. Finalmente, vamos a establecer y vamos a analizar una acción que particularmente me llama mucho la atención, que he tenido la posibilidad también de investigarla y escribir algunos artículos al respecto, que es la acción popular. La acción popular es una acción nueva, una acción creada por el constituyente en la Constitución vigente del año 2009, que rompe un poco esta lógica de entender que los derechos fundamentales solamente son de carácter individual. Cuando uno analiza la teoría clásica de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, siempre identifica que estos derechos son de carácter individual, ¿no? Un poco invisibilizando o
también, olvidándonos, podemos señalar de que existe también una gran parte de derechos que no tienen una subjetividad en su ejercicio, es decir, que no tienen una titularidad personalísima, sino que más bien responden a una lógica completamente diferente, que es la titularidad colectiva de un derecho. Entonces, ya desde la Constitución colombiana en Latinoamérica, y a partir de esto y del trabajo, principalmente en la década de los 90, de la Corte Constitucional de Colombia, decíamos, se ha comenzado a trabajar justamente sobre los derechos colectivos. Y obviamente esto tiene, quizás si podemos identificar un antes y un después, considero que se da a partir de 1988 con este convenio 169 de la OIT, donde se comienza a hablar justamente de los derechos de las naciones y los pueblos indígenas, originarios campesinos, como lo llamamos en Bolivia, donde se establece que existen un listado, un catálogo de derechos que no son individuales, sino son derechos colectivos. Entonces, identificando lo que está en el convenio 169, en el artículo 1 de la Constitución, a la luz del artículo 2 de la Constitución en relación, quería decir, al derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, también estos pueblos indígenas van a tener un catálogo propio de derechos, pero que no son derechos necesariamente individuales, sino que se configuran como justamente derechos de naturaleza colectiva. Y ahí ahí les interese un poquito identificar cuáles son estos derechos y todo eso, es muy importante identificar el contenido del artículo 30, parágrafo segundo. Cuando uno analiza, por ejemplo, el debido proceso, ya habíamos dicho esto en el amparo, ¿no? El debido proceso es un derecho que tiene una implicancia también como principio y también como una garantía, y a partir de esta triple configuración, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, existen otros derechos insertos dentro de este debido proceso, ¿no? La presunción de inocencia, el juez natural, el acceso a la justicia, entre otros. Entonces, al igual que el derecho al debido proceso reúne otros derechos, igual el derecho a la libre determinación del artículo 2 de la Constitución reúne otros derechos de naturaleza colectiva que ustedes, vuelvo a repetir, los van a encontrar en el artículo 30, parágrafo segundo, ¿no? Está el derecho a la consulta previa, a existir libremente, al reconocimiento de sus usos, de sus costumbres, de sus institutos jurídicos, entre otros. Entonces, vean que toda esta introducción que yo que les estoy mencionando es para que identifiquemos que en la Constitución boliviana, cosa que no sucede en todas las constituciones, tenemos dos grandes categorías de derechos. Por un lado, derechos individuales, que como vemos entre sus características son derechos de naturaleza subjetiva, donde el ciudadano o la ciudadana tiene un interés directo y particular, pero también tenemos una gran parte muy interesante de derechos de naturaleza colectiva, donde ahí ya no hay un interés subjetivo, sino más bien objetivo, porque son de incidencia de una colectividad, de un grupo de personas, de la sociedad, y que vienen a tutelar bienes de carácter o de naturaleza colectiva, que no podrían ser tutelados vía algunas acciones de los derechos individuales. En alguna jurisprudencia y en algunos libros ustedes van a encontrar a estos derechos colectivos como también estas denominaciones, ¿no? Como derechos transindividuales, supraindividuales, pero a la luz de la Constitución, a mí me gusta siempre usar, como está en la Constitución, son derechos de naturaleza colectiva o directamente derechos colectivos. Resumiendo esta primera idea, vamos a establecer que la acción popular es aquella acción tutelar, aquella acción jurisdiccional que viene a proteger y a tutelar los derechos de naturaleza colectiva, ¿no? Y vean que esto, vuelvo a repetir, con esto cierro esta primera idea, implica un nuevo entendimiento de la teoría tradicional de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso nos abre a un elemento bastante interesante, no que solamente las colectividades son sujetos de derechos, sino que también podríamos, en un siguiente paso, como pasa en Ecuador, por ejemplo, de que otros sujetos de derechos, por ejemplo, la naturaleza, los animales, la madre tierra,
puedan ser también titulares de derechos. Eso será quizás un debate para la siguiente Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, vean que la idea que yo les quiero plantear en estas primeras líneas de la acción popular es que la acción popular no solamente se configura como una acción tutelar, por supuesto, sino también nos implica a los que ejercemos, estudiamos e investigamos el derecho como una nueva forma también de entender la dignidad humana, una nueva forma de entender los derechos fundamentales desde una visión mucho más amplia, mucho más holística, mucho más integral. Que obviamente, como todo sucede, y eso es lo lindo del derecho, habrán personas que están en contra, que para muchas personas solamente pueden haber derechos individuales, pero vean que nuestro ordenamiento constitucional reconoce derechos individuales y derechos colectivos. En ese sentido, cuando analizamos la procedencia, vamos a identificar las mismas causales de procedencia de la acción de amparo. Entonces, yo les había comentado en nuestra primera sesión de videoconferencia y en la segunda, que teníamos como las dos grandes acciones, ¿no? La acción de libertad y la acción de amparo. Entonces, la acción de libertad y sus características de informalismo, de inmediatez, de celeridad, se van a aplicar a la acción popular. Mientras que las características, yo les comentaba, de la acción de amparo, se van a traspolar también a la acción de protección de privacidad y a la acción de cumplimiento. Entonces, vean que de un tiempo a esta parte, como una segunda idea que quiero que quede muy clara y compartirla con ustedes, es que esta explosión, voy a usar este término, esta popularidad que ha adquirido en este año la acción popular, está muy vinculada por sus características de configuración procesal similares a la acción de libertad. ¿Cuáles son estas? El informalismo y la celeridad. Entonces, por ejemplo, muchas personas en esta coyuntura de la pandemia, en esta coyuntura de la cuarentena, en muchos lugares, en La Paz, aquí en Santa Cruz, en Sucre, en Pando, en Cobija y en otras latitudes de nuestro país, muchas personas han comenzado a interponer acciones populares porque obviamente esta acción popular se configura como una acción nueva, novedosa, que al ser informal y al tener mucha celeridad nos puede dar también una respuesta jurídica muy rápida comparándola con otro tipo de acciones, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz se ha permitido la apertura de un hospital, del Hospital de Montero, vía una acción popular, igual en Sucre, ¿no? Ha habido acciones populares para mejorar la dotación de insumos. Entonces, vamos a ver cómo esta acción popular va a ir permeando no solamente a los derechos que los conocemos como derechos colectivos, sino también cómo se pueden vincular desde el mismo razonamiento de la Constitución, en el artículo 135, con otros derechos que pueden ser derechos de naturaleza individual. Entonces, vamos a establecer que la procedencia, estas situaciones que se pueden presentar para interponer una acción popular, va a estar relacionada a actos u omisiones que materialmente violen derechos de naturaleza colectiva, pero también vean que al igual que nuestra acción de libertad preventiva, la acción popular se puede presentar antes de la vulneración, porque tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional nos hablan de esta situación de amenaza. Entonces, cualquier persona puede presentar una acción popular antes de que se consume la vulneración. Vean otro elemento interesante que no está previsto justamente también en el amparo o en las otras acciones, pero que sí está prevista en la acción de libertad, y por eso hacemos y tendemos estos puentes entre la acción de libertad y la acción popular. Ahora bien, yo les comentaba que cuando se analiza este nacimiento de los derechos de naturaleza colectiva, hay que hacer referencia a este hito muy importante de 1988 en relación a este convenio 169. Entonces, podríamos identificar, cuando analizamos el artículo 135, que existen dos categorías de derechos colectivos en Bolivia. Vamos a explicarlo de la siguiente manera.
Cuando hablamos de la acción popular, habíamos dicho que la acción popular tutela derechos de naturaleza colectiva. Muy bien. Entonces, vamos a tener derechos colectivos propiamente dichos que son ejercidos y la titularidad recae en las naciones y los pueblos indígenas, pero también va a haber un listado muy importante en el artículo 135 de otros derechos que también son colectivos, pero que no necesariamente tengan que ser ejercidos por las naciones y pueblos indígenas, sino por cualquier persona que los vamos a conocer en la jurisprudencia constitucional y en la teoría de los derechos fundamentales como derechos de naturaleza difusa. Entonces, vean el listado, quienes estén con su constitución y con el código procesal a mano. Cuando vemos el objeto procesal de la acción popular, nos dice, ¿no?, que la acción popular tutela los derechos colectivos de patrimonio, espacio, salubridad pública y medio ambiente. Este listado, estimados colegas, son derechos difusos. Y los derechos colectivos propiamente dichos son aquellos que están, como habíamos dicho, previstos en el artículo 30, parágrafo 2. Entonces, vean, por eso podemos identificar dos grandes categorías de derechos colectivos en nuestro país. Los derechos que se desprenden del artículo 2 en referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y aquellos derechos de naturaleza difusa que pueden ser ejercidos por cualquier persona, sea o no indígena, ¿no? Porque a veces también las acciones populares en otros sistemas se restringían mucho a eso, a la titularidad de los pueblos indígenas. Vean que nuestro sistema es mucho más amplio, porque reconocemos, vuelvo a repetir, derechos colectivos propiamente dichos y derechos difusos que están en un paraguas de protección de la acción popular. Un elemento también que no tenemos que descuidar y que tenemos que tener muy en cuenta es que dentro de la redacción del artículo 135 y también del Código Procesal Constitucional se establece no solamente este listado de derechos difusos, sino también nos establece esta redacción muy interesante que dice y otros de similar naturaleza. Y cuando uno analiza este término o esta frase, en todo caso de otros derechos con similar naturaleza, volvemos, como yo les había mencionado en su momento, a el artículo 13 de la Constitución, ¿no? El artículo 13, el artículo central de los derechos fundamentales en Bolivia, donde en el parágrafo primero encontramos las características de los derechos fundamentales, entre los cuales está la interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo vincular un derecho individual u otro derecho que no esté necesariamente previsto dentro de este listado del artículo 135, procede la presentación de la acción popular. Les voy a poner un ejemplo. En esta situación, yo les decía, de cuarentena en nuestro país, muchas personas han interpuesto acciones populares solicitando la tutela, la protección del derecho a la salud. A simple vista, el derecho a la salud, como ustedes ya bien saben, la acción idónea para tutelar el derecho a la salud podría ser, por supuesto, directamente la acción de amparo constitucional o la acción de libertad si la vinculo con el derecho a la vida. Pero muchas personas, yo les comento, han estado interponiendo acciones populares y han estado ganando acciones populares porque han vinculado el derecho a la salud con el derecho a la salubridad pública. ¿Qué nos implica? ¿Qué razonamiento, qué aprendizaje nos puede dar estas situaciones? Que si ustedes tienen la posibilidad, vía argumentación, vía interpretación, de vincular otros derechos a estos derechos de naturaleza difusa o colectiva, procede la presentación de la acción popular. Y ahí dependerá mucho, vuelvo a repetir, de estas dos grandes herramientas que tenemos como abogados, que son la argumentación y la interpretación. Entonces vean que, por ejemplo, muchas personas, les comentaba, han ganado acciones populares por el derecho a la salud, vinculándolo con la salubridad pública. Entonces, obviamente, eso implicará que el accionante necesariamente tenga que hacer una explicación exhaustiva, muy importante, de cómo para él o para ella ese derecho, que no es colectivo,
tiene una implicancia con un derecho difuso o colectivo, ¿no? El ejemplo claro que ustedes lo pueden identificar es el derecho a la salud vinculado a la salubridad pública, o también puede ser la vida con el medio ambiente. Vean que el abanico de posibilidades que nos abre la acción popular es muy interesante, y en esa amplitud de su configuración procesal de la acción popular es donde esta acción está justamente teniendo una efervescencia, vamos a llamar, una casuística muy interesante el día a día, donde la gente se está animando más a presentar acciones populares, ¿no? Entonces yo creo que hay un elemento muy importante, es como una situación de perspectiva del derecho procesal constitucional, es el fortalecimiento de esta acción popular, porque vean que como el tema de la naturaleza jurídica está muy estrechamente vinculado, decíamos, a la acción de libertad. Entonces, a través del informalismo, la celeridad, la gente se está animando cada vez a presentar más acciones populares. Y más aún cuando en la legitimación activa tenemos una legitimación activa muy amplia, porque vean que a veces podemos identificar como primera idea de que los derechos colectivos pueden ser solamente solicitados respecto a su tutela por un grupo de personas. Pero vean que la Constitución, hábilmente el constituyente ha abierto esta posibilidad, y vean que no solamente se puede establecer o se puede presentar una acción popular a título colectivo, sino lo puede hacer cualquier persona a título individual. Entonces, por ejemplo, si una persona está pasando por un río donde una empresa minera o una empresa textil está contaminando ese río, no hay necesidad de que esa persona sea vecino, viva en ese lugar, sino que existe, vean, una legitimación activa amplia. Eso lo hace también muy, muy atractiva a la acción popular desde su presentación. La legitimación pasiva es cualquier persona, ¿no? Hay muchas situaciones, por ejemplo, donde son empresas las que son accionadas por temas, por ejemplo, de medio ambiente, el mismo Estado. Entonces vean que ahí los grupos ambientales, la gente que se dedica mucho a este tipo de activismo, encuentra también en la acción popular un mecanismo jurisdiccional bastante interesante que pueden comenzar también, como yo les digo, siempre animándolas y animándolos a que puedan presentar, ¿no? Y esta resolución, el procedimiento es igual a la acción de amparo constitucional en el sentido del artículo 29. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta acción popular no tenemos que confundir de que no existe el principio de subsidiariedad. Esa es otra característica muy atractiva de nuestra acción popular, que no requiere el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces vean que es una amplitud que yo la analizo y hago el símil con la acción de libertad, ¿no? Solamente que esta acción popular tutela principalmente derechos de naturaleza colectiva y derechos de naturaleza difusa. Y por último, vamos a establecer la resolución que se puede dar justamente de la anulación de todo acto, el cumplimiento del deber omitido, pero como ya les había mencionado, el tema de la concesión o de la denegatoria de la tutela va a estar también muy vinculado al petitorio que ustedes vayan a realizar como accionantes, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y al igual que en los otros casos, también en esa resolución que conceda la tutela se puede establecer indicios de responsabilidad civil o penal. Un elemento importante que, para ir cerrando un poquito estas ideas antes de cederles la palabra, quiero establecer, por ejemplo, dos situaciones, aquí dos ejemplos que quiero presentarles de estas acciones populares que son muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, aquí un ejemplo que yo he podido ser protagonista es una acción popular que se presentó aquí en la ciudad de Santa Cruz en defensa del fuerte de Samaipata, ¿no? Porque sucedió a grandes rasgos el caso donde el INRA de la anterior gestión había comenzado a titular tierras dentro del fuerte de Samaipata. Quienes han tenido la posibilidad de conocer, el fuerte de Samaipata es patrimonio de la humanidad, y vean ustedes que el INRA, por razones que obviamente no vamos a analizarlas en esta noche,
ha titulado tierras dentro del patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Entonces vean que ahí el derecho que se nos viene es el tema del patrimonio. Entonces en este caso, vean, siguiendo siempre la directriz del artículo 33, establecemos quién es la parte accionante, quién es la parte accionada, la relación de los hechos, que como yo les decía en la anterior semana, la relación de los hechos va a depender de la complejidad o no de nuestros casos. Ahí vean que no era un caso muy complejo, entonces obviamente nuestra relación de los hechos es más sucinta. Luego vienen los derechos vulnerados respecto a la identificación. Yo les decía que en esta parte ustedes pueden colocar jurisprudencia constitucional, ¿no? Que viene a reforzar nuestro memorial. Ahí hacemos obviamente cita de jurisprudencia, que es muy importante en relación a los fundamentos jurídicos, no solamente pegar y copiar porque sí, ¿no? Hablar sobre qué es el derecho al patrimonio. Vean ustedes, aquí no solamente hablamos del 135, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. Ahorita nos está compartiendo todavía su diapositiva. Ah, muy bien. Gracias. Vamos a compartir entonces. ¿Ahora sí se ve el Word? Sí, ahí Disculpe, se... Mayra. Gracias, muy bien. Les decía, disculpen, que en este caso habíamos identificado una acción popular en resguardo del derecho al patrimonio del Fuerte Samaipata. Entonces, vean ahí, obviamente, en nuestro encabezado, nuestra suma, y ya ingresamos directamente con el tema de los requisitos del artículo 33. Y aquí un elemento importante en las acciones populares que me ha tocado participar en esta cuarentena también ha sido interesante, el razonamiento que se ha tenido aquí en Santa Cruz y en otros distritos judiciales, es que también no hay una observación directa a el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Entonces, no les quiero decir que no cumplan con el artículo 33, cumplan con el artículo 33, pero también hay una flexibilización procesal, ¿no? Hay el principio pro actione, que se puede aplicar también en esta acción, igual que en la acción de libertad, ¿no? Entonces, yo les decía, parte accionante, luego tenemos la parte accionada, la relación de los hechos, donde ahí ustedes van a relatar qué es lo que ha sucedido en el caso del derecho, en este caso colectivo o difuso. Y aquí yo les decía como cuarto punto, que menciona el artículo 33, está la identificación de los derechos vulnerados, que en este caso identificamos el derecho al patrimonio, ¿no? Decíamos que aquí con la identificación ya cumplimos con el requisito establecido en el código, pero yo les comentaba que a la luz justamente del artículo 203, la jurisprudencia constitucional es muy importante para fundamentar y para acompañar y para reforzar nuestros argumentos, no solamente en audiencias, sino también ya desde la presentación de los memoriales. Entonces, vean que aquí, en este primer punto, estamos hablando de qué es la acción popular, un poco para darnos pie en audiencia, explicar por qué ustedes han presentado una acción popular, cuáles justamente sus características. Ahora ya hablaremos de la jurisprudencia más adelante. Y luego, vean aquí un elemento importante, es que como hemos identificado que el derecho difuso que estamos solicitando la tutela es el derecho al patrimonio, no está de más, como yo siempre les digo, mencionar a nuestros tribunales de garantías qué es lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a los derechos, ¿no? Entonces, en este caso, vean, hemos agarrado una jurisprudencia constitucional que va a regular y va a explicar, ¿no? Un elemento importante de qué es el patrimonio, ¿no? Ahí también hemos colocado algunas leyes nacionales, otras partes de la Constitución. Entonces, vean que esto no es un requisito, vuelvo a repetir, obligatorio, pero esto le da un realce, le da mayor importancia a nuestros memoriales y obviamente nos va a ayudar mucho en la audiencia, porque obviamente tendremos un poco más de solvencia a la hora de tomar la palabra. Luego de identificar entonces, colocar jurisprudencia, pasamos justamente a la vinculación del caso en concreto, ¿no? Que ahí ustedes explican por qué están usando esa jurisprudencia en el caso en concreto, porque eso es muy importante, estimadas y estimados colegas, que eso también hay a veces en materia constitucional un uso y un abuso de la jurisprudencia. ¿En qué sentido? Que algunos colegas presentan, quiero decir,
un memorial de acción de amparo o de acción popular de 30 páginas, donde el 80% es jurisprudencia. No está mal, pero lo que sí está mal es colocar jurisprudencia sin explicar cuál es la pertinencia de esa jurisprudencia al caso en concreto. Entonces, una recomendación que después de colocar la jurisprudencia, citarla, entre comillas, etcétera, no está de más, vuelvo a repetir, explicar a nuestro Tribunal de Garantías por qué ustedes están utilizando, ¿no? Porque obviamente ahí, si yo soy de la otra parte, si yo soy el abogado de la parte accionada, lo que voy a identificar y voy a atacar es eso, ¿no? ¿Por qué utiliza tanta jurisprudencia sin explicarnos cuál es la pertinencia, ¿no? Entonces vean que siempre es importante ese refuerzo, que pueden ser un par de líneas, ¿no? Solamente como un elemento que ustedes se van a explayar en el tema de del tema de la audiencia. Aquí también vean, hemos colocado el principio de subsidiariedad, recordando que obviamente no se aplica en este caso, en estos casos de acciones populares, y es muy importante, porque sí me ha tocado, principalmente cuando estamos empezando a trabajar con el Código Procesal Constitucional, que algunos tribunales de garantías, ¿no? Cuando no estaba todavía la jurisdicción especializada, nos exigían subsidiariedad, entonces ahí ya se me quedó como una tradición colocar o recordar a nuestras juezas y a nuestros jueces que en estos casos no procede la subsidiariedad. En este caso pedimos una medida cautelar, que era justamente el tema de la prohibición de innovación, porque obviamente es un patrimonio natural y cultural, y el petitorio, que en este caso pedimos la nulidad del proceso de saneamiento de estas personas privadas que, por una extraña razón, tenían derecho propietario dentro de un patrimonio que pertenece a todas las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y finalmente, quiero compartirles, estimadas y estimados colegas, algo que también es muy importante, un memorial de respuesta de acción popular. Entonces, aquí, como ya habíamos hablado anteriormente, en las acciones, cuando nos toca responder, si bien el artículo 33 nos da luces para poder identificar una cierta estructura de los memoriales, no existe y tampoco ha habido una directriz de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional o alguna interpretación del código, no existe un formato, ¿no? A esa idea quiero llegar. No existe un formato único de cómo responder un amparo, de cómo responder una acción popular, una acción de libertad o las otras acciones. Entonces, ven que aquí yo solamente en este ejemplo que les quiero dar, esta es una respuesta a una acción popular, como ustedes en la presentación que hicimos a inicios de este curso, ustedes saben que yo trabajo en la Gobernación de Santa Cruz, entonces fue una acción popular que nos interpusieron un grupo de personas para que podamos firmar el convenio intergubernativo para dar luz verde el año pasado al Sistema Único de Salud, al SUS, ¿no? Entonces vean que ahí nos presentan una acción popular y ponemos, es decir, la estructura que yo utilizo es poner en antecedentes, por ejemplo, qué es la materia de ese caso, ¿no? Es decir, identificar qué es lo que está pidiendo el accionante. Y ahí, luego de esto, es importante destacar o distinguir, mejor dicho, cuáles son esos puntos fuertes que está estableciendo el accionante en su memorial de acción, porque obviamente siempre nos van a notificar y después de revisar todas las acciones, siempre identificamos un par de ideas fuerza que tiene el accionante. Entonces, al identificar esas ideas fuerzas del accionante, yo puedo establecer en mi memorial de respuesta, en mi memorial de informe, que yo, entre paréntesis, les había dicho que siempre es importante presentar, cuál es nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, vean que aquí, en nuestro caso, decíamos que la acción popular no procedía. Ahí explicamos un poquito por qué. Entonces vean que hacemos punto por punto. Obviamente yo les estoy compartiendo la forma en la que yo hago. No quiero decir que esta es la única o la mejor, pero esta es la que me ha dado más o menos buenos resultados. Es decir, identificar los puntos importantes del accionante y rebatirlos de una forma concreta, de una forma fácil, porque obviamente donde yo me voy a explayar va a ser en audiencia, ¿no? Pero como yo les había dicho, como obviamente sí o sí
va a haber una revisión, ya sea del secretario del mismo Tribunal de Garantías. Antes de la audiencia es importante presentar un memorial. Entonces ahí, vean, es un formato que no es cerrado. Hay otras personas que utilizan otro tipo de formatos, entonces yo solamente les presento cómo se puede más o menos responder de una forma interesante una acción constitucional, cuando en nuestro caso somos en todo caso las partes accionadas, ¿no? Entonces vean todo esto. Y finalmente, disculpen que me haya alargado un poquito más en esta noche, les voy a compartir el material que yo les había dicho que les voy a pasar a través obviamente de la plataforma, a través de Mayra y nuestro equipo, la jurisprudencia aplicable. Entonces yo les voy a pasar, miren, eso es un formato Word bastante interesante, de algunos elementos importantes de las acciones constitucionales. Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo solamente una mención a la acción de libertad. Entonces, por ejemplo, aquí habla de la triple dimensión. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de la triple dimensión de la acción de libertad, es esta sentencia que ustedes ya la han revisado, ¿no? La competencia, el tema del derecho a la vida. Y vean aquí, y esto yo les decía que nuestro paso por el Tribunal Constitucional nos ha dado acceso a este material, que obviamente con todo gusto yo se los comparto. Entonces, este material lo van a tener a mano. Porque, como ustedes ya les había comentado, a veces el tener el número, el tener la jurisprudencia es lo que a veces se nos dificulta para poder armar un memorial o para poder responder. Entonces, yo creo que esto les va a venir muy bien a todos ustedes, porque esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esto ya lo van a tener disponible también en plataforma, que es parte de este curso que hemos querido armar, de una suerte no de cerrar todas las acciones constitucionales, sino de presentarles un pantallazo general y también motivarlas y motivarlos en esta área muy interesante que nos apasiona, que es el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Entonces, por mi parte hasta aquí, Mayra, muchas gracias y quedo atento a cualquier duda, a cualquier consulta. Perfecto, doctor. Las gracias a usted por el tiempo y la exposición, que estamos seguros de que es de mucho interés para todos los participantes. Ahora, por favor, invitamos a los mismos a que, si tienen alguna consulta, puedan levantar la mano para que se les habilite el micrófono y puedan hacerle su consulta al doctor, o también nos pueden enviar, por favor, sus consultas de manera escrita para que las mismas sean leídas y respondidas por el doctor Sotillo. Tengo ya, doctor, una consulta que me mandaron de forma interna. La doctora Balcázar me dice, en el tema de transporte, ¿los gobiernos autónomos municipales deben fijar las tarifas? En el caso de que no se cumpla, ¿corresponde una acción popular o acción de cumplimiento? Muy bien, es una muy buena pregunta, porque ahí vean que también estas acciones constitucionales están vinculadas a otras áreas del derecho, ¿no? En este caso, la pregunta de nuestra colega está muy vinculada al derecho autonómico. Como conforme el artículo 1 de la Constitución hemos pasado a ser un Estado meramente unitario, un sistema autonómico, cada nivel de gobierno, el nivel nacional y los niveles subnacionales, tienen diferentes competencias. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el tema del transporte público en los municipios, esa es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales. ¿Qué es una competencia exclusiva? Es aquella competencia donde un nivel de gobierno tiene las facultades de legislar, reglamentar, ejecutar una determinada materia, ¿no? En este caso, un gobierno autónomo municipal X tiene esa posibilidad de, sea ya un decreto municipal o lo ideal, una ley municipal, regular todo el tema de tarifas, tramos, formas, ¿no?, de cómo se va a regular el transporte público. Ahora, ¿qué pasa cuando no sucede eso? Vean que esta previsión de esta competencia exclusiva que está en el artículo 302 de la Constitución se constituye en un mandato constitucional. Entonces, si alguien no lo está haciendo, vean, ahí nos viene lo de la acción de cumplimiento, que la acción de cumplimiento, en mi visión, es el mecanismo idóneo para colocar o para poder presentar, para poder reclamar, perdón, esta omisión a este deber omitido. Entonces, esa es una opción.
Ahora, la colega también ha mencionado la acción popular, que me parece también interesante, pero habría que vincular cómo ese derecho de transporte puede estar vinculado a un derecho difuso del artículo 135. Es decir, tendríamos que ahí, vía argumentación, que no es imposible, no se lo puede hacer, cómo podemos vincular al derecho al patrimonio, a la salubridad pública, al medio ambiente, al espacio público. Entonces, se puede hacerlo, ¿no? Entonces, vean, en esas dos opciones, donde yo tengo la posibilidad de hacer una acción de cumplimiento y una acción popular, vean que la respuesta ahí sería muy interesante de una acción popular y mucha gente elegiría la acción popular. ¿Por qué? Porque la acción popular no me exige subsidiariedad, no me exige mayores formalismos, entonces se presenta. Entonces vean que si usted tiene la posibilidad de vincular a un derecho difuso colectivo, ahí será justamente la acción popular. Ahora, si no está muy clara esa vinculación y no nos convence, es preferir agotar la subsidiariedad primero y irnos por la acción de cumplimiento. Vean que siempre en acciones constitucionales no hay solo una sola respuesta, sino va a depender mucho de la argumentación y de la interpretación que podamos realizar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Por favor, no sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más que hacerle al doctor Sotillo. El doctor Aguilera levanta la mano. Doctor, voy a habilitar su micrófono. Adelante. Gracias. Doctor, ¿cómo hace usted la exposición al principio de las acciones que tienen que ver contra básicamente la difusión de los datos personales? En Bolivia no está muy claro el tema de los registros públicos, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en el caso de México y en Perú, los registros públicos tienen que ver primeramente con lo que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, pero también está con relación a lo que son los datos de las personas, ¿no? Y aquí me causa un poco el tema de que estamos caminando por todo lado, porque los que hemos estudiado con el anterior sistema, pues sabíamos que el Código Civil solamente contemplaba dos tipos de registro público, el de derechos reales y el registro civil de las personas, ¿no? Hoy en día, no hace mucho he escuchado que el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia en el entendido que los matrimonios de los miembros de las personas del mismo sexo está permitido, pese a que la Constitución lo prohíbe, ¿no? Mi pregunta va al hecho de que si este registro público que nosotros conocíamos que era casi inalterable con relación al hecho jurídico, porque el hecho jurídico que aparece en un registro público de nacimiento es la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y sexo de nacimiento, o sea, y el sexo, es decir, ese es un hecho jurídico que difícilmente podría ser cambiado por un acto jurídico, como es el tema de la sentencia constitucional. Y lamentablemente tenemos que hay ahora una ley de identidad sexual y demás que permite hacer ese tipo de cambios, transgrediendo la naturaleza del registro público de las personas. Muy bien, gracias por la pregunta, ¿no? Vamos a ir por partes, ¿no? Porque ahí hay varios elementos que podemos analizar. Cuando uno analiza el objeto de la acción de protección a la privacidad, el artículo 58, para ser precisos, de la acción, perdón, del Código Procesal Constitucional, vean que ahí en la redacción no solamente nos habla de bancos de datos públicos, sino también de datos, de bancos de datos privados. Entonces, ahí yo he conocido y he tenido acceso, por ejemplo, a varios casos ahí en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, donde se presentan acciones de protección a la privacidad en contra de universidades públicas, en contra, por ejemplo, de empresas telefónicas privadas, en contra de medios de comunicación escritos. Entonces vean que no solamente ahora podemos presentar una acción de protección a la privacidad en contra de estos bancos de datos públicos, sino también vamos a establecer una forma general y una forma más amplia de todos los tipos de bancos de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es un banco de datos? Es la reunión en un espacio, ya sea físico, magnético, digital, de los datos de las personas. Entonces, vean que ahí hay una amplitud. Otro elemento importante, no es una sentencia constitucional, sino es una resolución, ¿no? En este caso, que ha sido muy, muy famoso hace un par de semanas,
dos personas, dos varones en la ciudad de La Paz, han presentado una acción de amparo constitucional en contra del CERECI. ¿Por qué? Porque no se les reconocía el derecho a la unión libre o la unión libre, ¿no? Entonces, primer elemento desde un punto de vista de razonamiento constitucional es que no hay una diferencia entre la unión libre y el matrimonio. En este caso, estas personas presentaron para que el Estado boliviano les reconozca esta unión libre de casi más de una década, creo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su argumento? Que existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a los estados que comience a reconocer estas uniones libres, estos matrimonios, etc., ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Tribunal de Garantías? Interpretó la Constitución a la luz del bloque de constitucionalidad, en este caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de esta opinión consultiva. Al respecto, si quiere usted ahondar, le recomiendo la sentencia 110/2010-R, 110/2010-R, que es una sentencia bien interesante porque en esta resolución constitucional el Tribunal Constitucional dice que las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Interamericana forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, como ustedes bien saben, ningún artículo de la Constitución se interpreta de forma aislada, ¿no? Entonces, lo que hizo este Tribunal de Garantías, estoy dando una descripción, yo tengo una posición personal sobre el caso, entonces, el Tribunal de Garantías hizo una interpretación no solamente de la letra muerta, del artículo 63, del artículo 62, que particularmente considero que no prohíbe nada, pero eso es otro tema. Entonces, hizo una argumentación y dijo, señores del CERECI, a estos dos señores, yo les concedo la tutela y ordeno al CERECI a que reconozca esa unión libre. Entonces, vean, este es un caso bien interesante. Ahora, ¿qué sucede con estos hechos o bancos de datos? Tenemos, usted también ha hecho mención a la ley 807, a la ley de identidad de género. Y ahí un tema es muy importante, diferenciar lo que es sexo de género, que obviamente no está muy vinculado a nuestra materia, pero es importante, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, a la luz del artículo 14 de la Constitución, donde no se reconoce el tema de discriminación por identidad de género, una persona que quiere cambiar su género, de masculino a femenino o viceversa, lo puede hacer y el ordenamiento jurídico así lo prevé. Entonces, si una persona, dame un ejemplo, yo que soy Ricardo, quiero cambiarme y ser María, el ordenamiento jurídico me lo permite, ¿no? A la luz de esta ley. Entonces, para algunos es una alteración de los datos públicos, yo considero que es el reconocimiento de un derecho a la identidad. Entonces, lejos justamente de valoraciones personales, la norma lo permite, ¿no? Entonces, ahí hay que ver justamente cuál es la implicancia. Ahora, ¿cuál es el vínculo que podemos tener con la protección a la privacidad? Entonces, ahí habría que ver que para la procedencia de interponer un tipo de, una acción de protección a la privacidad, como habíamos dicho, tenemos que identificar cuál es el dato personal que está siendo afectado y no solamente una afectación, sino vincular con ya sea el derecho a la privacidad, a la honra, al honor. Entonces, ahí nos puede generar bastantes casos bien interesantes, ¿no? Entonces, hay que ver, en este caso ha sido, en el caso de la pareja, es un amparo, y en el caso de la ley 807, desconozco si ha habido alguna acción, lo único que yo sé es esta acción de inconstitucional del artículo del 2017 que declaró inconstitucional el artículo 11, ¿no? Por el tema del matrimonio, es decir, una persona, yo soy Ricardo, me cambio a María, pero no puedo casarme con otra persona, ¿no? Porque hay una restricción ahí. Entonces, vean que los bancos de datos pueden ser públicos o privados también. No sé si le he podido responder la pregunta, estimado Richard. Gracias, doctor. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Por favor, no sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más que hacerle al doctor Sotillo. Tengo acá una consulta, doctor. Nos dice, buenas noches, doctor, gracias por la exposición. ¿En qué momento procede la acción de cumplimiento? ¿Y esta acción se puede interponer de manera individual o solamente puede ser colectiva? Muy bien.
Cuando hablamos de la acción de cumplimiento, se puede presentar de forma individual, ¿no? Es una característica porque existe una afectación individual, es decir, una afectación particular, una afectación subjetiva. Yo, usando términos de derecho administrativo, yo como administrado identifico que la administración pública, a través de un servidor o una servidora pública, no está cumpliendo con un mandato legal o constitucional. Entonces, para remediar esa omisión, yo presento una acción de cumplimiento siempre y cuando, como dice el Código Procesal Constitucional, lo hemos mencionado en esta noche, hagamos una reclamación previa, es decir, agotemos el principio de subsidiariedad. Entonces, cuando se da eso, puedo presentar esta situación, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un interés particular, no me imagino, puede haber un grupo de personas que tengan un interés referente a una misma omisión, pero yo vinculo mucho más a una presentación individual de las acciones de cumplimiento. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, perdón, en este caso. Me parece que ya no existen más preguntas por parte de los participantes, así que si usted está de acuerdo, podemos finalizar la videoconferencia. Muy bien, Mayra, muchas gracias y a través suyo agradecer a todos los colegas que han estado en este curso. Yo creo que las explicaciones solamente son introductorias, son para motivar un poco al estudio, a la revisión, y yo creo que el material que les comentaba al final de esta clase de la jurisprudencia les va a servir mucho, ¿no? Así que quedo también atento a cualquier consulta, cualquier duda en el futuro y estamos a la orden. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Las gracias a usted. A nombre de Inter Academy, me permito agradecerle por el tiempo que usted siempre dispone para que podamos llevar a cabo nuevas versiones o nuevos cursos. Agradecemos mucho por el profesionalismo que usted siempre tiene para con Inter Academy y todas las personas que se inscriben en nuestros cursos. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para con usted. Muchas gracias, Mayra. Buenas noches. La videoconferencia ha sido grabada, va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. También agradecemos a todas las personas que participaron de esta videoconferencia y si tienen alguna consulta que hacerle posteriormente al facilitador, pueden usar la plataforma para hacerle llegar las mismas y que sean respondidas por el doctor Sotillo. Gracias a todos y tengan todos muy buenas noches.